Que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro. Te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios por Radio Caput, como todos los jueves de 14 a 15. La verdad que el gobierno quiere hacer parecer que está todo sobre rieles. Tiene la iniciativa política, evidentemente Milei es muy hábil para mentir y cambiar el fondo de la cosa y dejar que uno no debata las cosas en serio. Fíjese, Manuel Álvarez Agis, un economista que fue ex vicegobernador de Axel Kicillof, y de golpe dijo, ex viceministro de Economía, un tipo, y el otro día se metió en una discusión, esto de hablar las cosas en serio, lo que pasa, no meterse en el ruedo y en la confusión que plantea el gobierno, y sin embargo también a veces mete la pata, y empieza diciendo que para eliminar el impuesto al cheque, que era verdad, porque hay que eliminar el impuesto al cheque porque en determinadas operaciones se cobra, el gobierno dice que no hay que gastar plata de más y resulta que cobran a los que depositan y cobran impuesto al cheque. Y se mete, Álvarez Aquiza, en un debate que para explicar eso tenía que primero haber un impuesto al efectivo. Es decir, vos depositabas 100 pesos y te debían 90. Vos le decís algo a eso, explicado así, en la mala comunicación que tiene la oposición y sobre todo el peronismo. Vos le explicás eso a la gente que tiene ganas de patalear y decir, enfrento a Milei, esta cosa, cómo nos está cagando este tipo. Y le planteo en una discusión para que entiendan. Lo primero que le digo es que vos vas a depositar 100 pesos y te van a devolver 90 y vos tenés ganas de matarte. Y decís, uy, ¿no habré votado bien a Milei? ¿Qué es eso, Álvarez Agis? El gobierno todo se mete en una discusión infernal de pavadas o a decir que está todo mal. No tenés que decir que está todo mal. Tenés que pedir un aumento de 2 millones de pesos a los jubilados y plantearlo 100 veces el tema, si es necesario. Y después cuando los periodistas malos te preguntan, vos les explicás por qué, pero no sigás el rumbo. Entonces, digo, nada más que como ejemplo, el gobierno planteó dos cosas. Una tiene que ver con la inflación, 2,3, maravilloso, 2,3. La verdad que, bueno, subió un poco, pero sigue habiendo baja inflación. Y resulta que en la estadística del INDEC, ayer, descubrimos que, según el INDEC, una persona sola puede vivir con 392.000 pesos. ¿Están locos de remate? Nadie puede vivir, ni jubilado, ni no jubilado, ni Martín Loza, ni el operador de acá de la radio, ni yo. Nadie puede vivir con 392.000 pesos. ¿Cómo? Y lo dice el INDEC. Pero ellos lo plantean en términos de confusión. Entonces uno empieza, pero no puede ser que se viva, no puede ser, no. Hay que poner cara de culo y decir, no señor, se puede vivir con esto y hay que hacer tal cosa y hay que hacer tal otra. Si no empezamos a discutir bien las cosas y no planteamos nosotros el centro del ring, el peronismo no va a ganar dentro de 2 años, ni va a ganar la oposición. Seguimos con Milei. El otro tema, que de golpe pasó de largo, lo discutieron en algunas radios, en esta radio y en otros medios
que quieren interpretar la realidad como sea, es lo que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El otro día, en una entrevista en una revista norteamericana, le dijeron, muy bien, ¿a usted le parece? Porque los norteamericanos están calientes con el gobierno de Trump, porque dicen por qué le da guita a la Argentina y no se la da a los agrarios y a los trabajadores de Estados Unidos. Y Scott Bessent se sincera y dice, no, de ninguna manera, nosotros no fuimos en rescate de ellos, nosotros le dimos esta plata, pero después cambiamos la plata. Y esto es una inversión, para nosotros es un negocio. Le prestamos plata y después este crédito concedido a la Argentina, el swap que se concedió, el gobierno de Trump, nosotros, utilizó su hoja de balance para estabilizar la economía. Hicimos posible una línea de crédito, una pequeña parte, que son 2.000 millones de dólares, y obtuvimos ganancias con ello. Ellos dieron la plata, se quedaron con una parte, hicieron... ¿Qué salvataje? Hicieron guita, hicieron la misma bicicleta financiera que están haciendo todos los tipos que venden el dólar y que tienen guita para comprar dólares barato hoy. Pero el conflicto sigue. Y esto es lo que tenemos que rescatar también en la Argentina. Por ejemplo, hoy lo que tiene que ver con la sanción a los trabajadores del Garrahan y un cabildo abierto que se va a generar hoy a las 4 de la tarde para seguir con las medidas de protesta. Y también el paro que plantea la CONADU y la CONADU histórica de trabajadores universitarios porque no le dio bola al gobierno en la aplicación de lo que tiene que ver con la emergencia y con el presupuesto universitario. Esto mismo pasa hoy en Trabajadores y Empresarios. Ya venimos con una entrevista. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que para nosotros también es un honor porque los trabajadores del Garrahan vienen luchando, se han solidarizado mucho, a pesar de todo el terror, de todas las maniobras, de toda la crueldad del gobierno nacional con estos trabajadores para hacerlos creer que tienen luchas, que tienen fines políticos. Yo también tengo un fin político, que la Argentina le vaya bien. Todos tenemos un fin político. Y hasta los periodistas que elogian al gobierno también tienen un fin político, solo que para beneficiarse de ellos. Pero lo tenemos en línea a la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana. Es un gusto hablar con usted, Norma. ¿Cómo le va? Luis Laugé, de Trabajadores y Empresarios por Radio Caput. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Muy Muchas bien. Gracias por el llamado. Al contrario, Norma, yo sé que estás muy ajetreada, que te llama todo el mundo, pero la verdad que te convertiste en una banderada de vos y tantos y todos los trabajadores del Garrahan que están luchando. Pero mi deber es explicarle también a la gente y a nuestros oyentes y a quienes nos escuchan que encima ustedes, tanto vos como otros trabajadores, recibieron sanciones a los trabajadores por haber participado de protesta. Esto lo hizo Mariano Piroso, el actual interventor del Garrahan, ¿no es cierto? ¿Nos explicás esto y qué va a pasar? Así es. Explícanos qué va a pasar. Bueno, ok. Lo que han hecho, bueno, es una secuencia de hechos, ¿no? Por un lado, nosotros, por supuesto que tenemos, como vos decías, una conquista enorme con este 61% que es equivalente casi a lo que nos tendrían que dar si se aplicara la ley, con lo cual en ese sentido hemos tenido un triunfo económico,
pero también un triunfo político porque terminan dándonos la razón después de tantos meses de lucha, Claro. en donde, bueno, hicimos de todo, ¿no? Marcha de luces, movilizaciones, asambleas, todo el equipo de salud, un frente único de lucha, y hacia afuera, bueno, se generó un movimiento social porque fuimos a buscar la solidaridad de cada uno de las organizaciones sindicales, pero también sociales, políticas, de derechos humanos, y hubo mucha solidaridad alrededor de esta lucha, que por supuesto ahora queda reparar el daño, porque se fueron muchos profesionales. Acá hay una suerte de, bueno, con esto estamos mejor y puede ser que ahora la gente que se estaba pensando ir se quede, pero hay que organizar de nuevo el hospital y eso hay que decir que estas autoridades, justamente el interventor Piroso, la presidenta del Consejo de Administración, que es la doctora Mariel Sánchez, no reciben a los representantes de los trabajadores, entonces es muy difícil articular los reclamos, las necesidades que llegan a la Asociación de Profesionales y Técnicos, y las canalizamos de cientos de formas, pero no hay respuesta, no hay recibimiento, no hay diálogo. Sí, y aparte se Ante abrieron sumarios contra ustedes. Exacto, sí, la contrapartida, digamos, del triunfo de la lucha es el castigo, sí, una suerte de revanchismo, ¿no? Del gobierno y los funcionarios puso aquí el gobierno, abriendo sumarios a las personas, bueno, a mí, pero también a otros trabajadores, Sí. que estuvimos al frente de la lucha, de esta lucha que es una lucha histórica y que la vio todo el país, y que ahora, bueno, estas autoridades evidentemente están como aplicando una suerte de revancha, ya te digo, abriendo sumarios a trabajadores del hospital, que lo único que hicimos fue protestar, así que nosotros somos conscientes de la repercusión que tiene lo que conseguimos, porque ahora no, en muchas asambleas de trabajadores en distintos lugares, este 61 es un número que aparece en el reclamo y que tiene que ver con que así como acá había plata y eso quedó demostrado porque tenían 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión, recortaron por todos lados, nos trataron de difamar, de que aquí había ñoquis, de que aquí, qué sé yo, y nada de eso lo pudieron comprobar. Y finalmente tenemos una ley que pone justamente esto, ¿no? Pone bajo la responsabilidad del Estado garantizar el funcionamiento y el sostenimiento de nuestro hospital y bueno, es una primera respuesta, pero por supuesto tiene una contrapartida que es, bueno, hacernos ser el ejemplo de lo que no hay que hacer para muchos trabajadores y trabajadoras que están viendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? No, además nosotros hoy Sí, espera hay que... una simpatía enorme. Sí. Hay una simpatía enorme con toda nuestra causa. Hoy a las 16, ahora en un ratito nomás, hay una convocatoria que hicimos a un cabildo abierto con todas las organizaciones con las que venimos nosotros articulando, porque también queremos ser solidarios con las luchas que están pendientes, ¿no? La discapacidad, la universidad pública y los hospitales universitarios, y otros reclamos de salud junto a la Federación de Trabajadores de la Salud de todo el país. Bueno, un poco para afirmar este triunfo, que es un triunfo colectivo, y apoyar, ser también nosotros quienes apoyemos todas estas luchas, y para repudiar también esta acción antisindical, antiobrera y de persecución política, ¿no? A quienes no solamente somos científicos y tenemos una carrera sino profesional, sino que también podemos asumir las responsabilidades de un cargo sindical y llevar esa tarea a fondo, que creo que es lo que tenemos que hacer. Para eso nos eligen nuestros compañeros. Norma, una cosita, ¿no? déjame decirte una cosita que vos diste a entender antes, y que tiene que ver con que no fue sincera
ni un reconocimiento, porque enseguida el gobierno tiene manipula bien los hechos, bien para el mal, ¿no? Pero digo, manipula los hechos y daba a entender que finalmente dieron un 61% y es un gran aumento, y la solidaridad del gobierno con esos trabajadores. En realidad, si te dan un aumento del 61% que ya venía postergado, que no es tanto, digamos, pero que ya venía postergado hace tanto tiempo, encima después la condición es que ustedes no hagan ninguna protesta más, cosa que es absolutamente anticonstitucional inclusive, ¿no? Totalmente, pero vino una tras de otra, ¿viste? Vino el aumento, primero vinieron los descuentos, hubo protesta por los descuentos, y entonces después vino el aumento del 61%, y después el ataque a los que nos pusimos a la cabeza de esta lucha colectiva, porque es un triunfo colectivo inmenso, y que muchos trabajadores y trabajadoras están viendo como con esperanza, ¿no? Claro. Porque no la están pasando bien los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, porque todo está muy caro. Yo el otro día estuve en una asamblea en La Matanza, y ahí los trabajadores de la salud de La Matanza, en la asamblea lo que expresaban es que no hay comida para poner en la olla de la noche. Claro, en la cena. Seguro. Entonces, Ustedes no están mirando solamente lo que pasa en el hospital, también teniendo una Por mirada supuesto. general de el sufrimiento de la ciudadanía, y me parece lógico, tiene que ver con una lucha social. Digo una cosa, entre los trabajadores que fueron despedidos finalmente, no hubo nadie despedido. Sí. No, pero renunciaron. Claro. ¿Cuántos trabajadores se Renunciaron, necesitarían o qué existencia hay de trabajadores del Garrahan hoy y cuánto se necesitarían para hacer sus tareas? Mira, ¿no? claro. Sí, y bueno, tienen que llamar a concurso para cubrir los cargos de las personas que se fueron de los servicios. En cada uno de los servicios del hospital, a donde había 4, ahora hay 1 y está con un contrato de locación, y por ahí hay un jefe que se está por jubilar. Entonces así los equipos no pueden funcionar. Tiene que haber llamado a concursos para, como fue históricamente el hospital, para que cada uno venga con su currículum y acredite el perfil del cargo y pueda hacerse cargo de la tarea que es ser parte de los equipos de salud de este hospital. Eso es lo que tienen que hacer, respetando inclusive el régimen de personal nuestro. Nosotros ingresamos por concurso. Y lo que está haciendo Piroso es, todos son contratos de locación, están contratando neonatólogos, médicos, intensivistas, nutricionistas, todos con cargos de contratos de locación, sin derechos laborales. Claro, entonces, ese es parte del ajuste y de la embestida contra sobre el Hospital Garrahan, ¿no? Que está haciendo esta gente que... Por eso nosotros no vamos a bajar nuestras banderas de defensa del hospital. El hospital es una causa nacional. Nosotros vamos a seguir alzando nuestra voz para que esté en la agenda pública, que se llame a los concursos, que cada trabajador esté en buenas condiciones de trabajo, con sus derechos laborales. Y bueno, necesitamos que siga el Hospital Garrahan marcando historia, y no lo va a poder hacer si todos sus trabajadores están precarizados, si el hospital está desfinanciado y no se hacen los arreglos que hay que hacer. Lo que vos me estás por eso hay que pelear por el presupuesto. Lo que vos me estás contando tiene que ver precisamente con la finalidad de lo que es un ejemplo muy claro, esta precarización que busca el gobierno de para qué quiere la reforma laboral, ¿no? Que quiere mandar al Congreso, la precarización, el sacarle derechos a la gente, ¿no? A los trabajadores. Totalmente, sí. Sí, nada que sea bueno para los que hacen la mayoría de todos los trabajos que mueven el mundo, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Y que no puede ser que hoy la mayoría de los trabajadores no les alcanza. O sea, esto se ve como una victoria tan enorme porque de alguna manera el 61% más del bono de 450.000 que va a quedar permanente en el sueldo, lleva el sueldo casi al costo de la canasta familiar, que hoy son 2 millones de pesos sin contar el alquiler. Sí. Entonces, y que cualquier persona que
que tiene una vida común, Sabe que eso no como Vanegas Lynch, que tiene lanchas y tiene propiedades y tiene otro estándar de vida, pero nosotros sabemos muy bien que lo que cuesta el alquiler, la comida, el transporte, ¿no es cierto? Que son los gastos de una familia. ¿Esos 2 millones son los que va a cobrar mínimo un trabajador de Garrahan? Mira, por lo menos un enfermero, un técnico, está en ese nivel. Y después puede ser 1.400.000, el resto de las profesiones digamos, mantenimiento, auxiliares, claro. Pero sí es una muy buena recomposición salarial. Una cosita, porque a mí me daba vergüenza ajena y no quiero dejar de mencionarlo, que fue como presencié, bueno, como periodista. En realidad los periodistas no tenemos normas morales, y para eso yo fui a una escuela de periodismo y me enseñaron, no es que nació de mí, sino que vos tuviste un episodio muy vergonzoso con un hombre, con un operador político que se llama Eduardo Feynman, que te hizo, bueno, tanto a vos como a tu compañero, fue un irrespetuoso total, y tengo entendido que van a hacer una presentación penal o una presentación judicial por los insultos que tuvo con vos, ¿no? Tremendo. No, imperdonable, la verdad. Pero bueno, es la línea del gobierno, desacreditar a todos los trabajadores que luchan, a los sindicatos, ellos les molesta todo eso, y bueno, el ataque, Feynman es el vocero del gobierno, ¿no? Claro. Sí, fue muy violento y ejerció violencia de todo tipo, ¿no? Violencia verbal, violencia de género, porque está atacando a una mujer trabajadora, luchadora. Usó términos irreproducibles, y que yo prefiero no repetir, pero bueno, por supuesto que, como vos decís, en pos de las personas que no tienen por qué ser maltratadas en ningún lugar, y menos en una entrevista, y en pos de las buenas prácticas que la mayoría de los comunicadores de prensa tienen y que han sido para nosotros un altavoz y han sido muy generosos, todos en general. Entonces yo creo que este comunicador no es un periodista como ustedes, es otra cosa, ¿no? Y creo que quedó muy claro. La población, yo no recibo más que mensajes de cariño, de apoyo, de ¿Y vas a hacer solidaridad. una presentación? ¿Vas a hacer una presentación judicial? Sí, nosotros enviamos una carta de documento a fin de que se retracte de sus dichos de manera pública, que nos permita a nosotros un derecho a réplica, y nos reservamos nos reservamos a iniciar una denuncia penal, sí, por supuesto. Una cosita y te dejo. Con este cabildo abierto, ¿cuál es la intención de Máxima? Que las distintas actividades se organicen y mancomunadamente realicen medidas de fuerza. ¿Cómo se Nosotros venimos articulando con el colectivo de discapacidad, y entonces con ellos la idea es apoyar a ese colectivo con todas las organizaciones del Cabildo Abierto en función de los sumarios y la persecución política sindical. Bueno, expresar un repudio, y nosotros el martes vamos a hacer una asamblea para definir una acción que no va a ser un paro, pero sí una acción de protesta, un abrazo al hospital del conjunto del equipo de salud. Todo esto lo vamos a resolver en una asamblea. Lo más importante es la asamblea del martes, y el Cabildo seguramente lo que va a hacer es apoyar lo que decidan los trabajadores del Garrahan en la asamblea del martes. Muy bien. Nos organizamos, y a la vez cada organización traerá sus reclamos, y nosotros veremos en nuestra asamblea considerar de qué manera los podemos apoyar, y así hemos articulado todo este tiempo en unidad con la universidad, con los hospitales universitarios, ¿no? El ROFO, todos los hospitales universitarios que están pasando mal, y la universidad, los estudiantes, las organizaciones de derechos humanos,
organizaciones feministas que han estado viendo que atacar la salud de un niño es atacar un derecho elemental, que es que las infancias en nuestro país tengan derecho a la salud, ¿no es cierto? Entonces muchas organizaciones de derechos humanos se movieron alrededor de la causa Garrahan. Por supuesto. Entonces es muy abarcativo, ya les vamos a pasar los pronunciamientos de la reunión de hoy, que es muy importante. Norma, Bueno. yo te agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios por Radio Caput. Te vamos a seguir molestando, pero la verdad que tu actitud es un ejemplo y la de tantos trabajadores, porque si no se defienden los derechos, ¿para qué no? ¿Para qué vivir? ¿Qué sé yo? Claro. Gracias por Sí, todo. así es. Gracias por la Te mando participación. un abrazo y muchas gracias a ustedes. Al contrario, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, estuvo en Trabajadores y Empresarios. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos acá en Trabajadores y Empresarios por Radio Caput. Quiero explicar con más detalle lo que significaron las declaraciones periodísticas en Estados Unidos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Muestra cómo este negociado que hicieron Argentina y el gobierno de Milei con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, realmente vulnera todas las reglas de la convivencia. Debería haberse el tema del swap sometido a la intervención del Congreso de la Nación y no ocurrió. Y lo más lindo es que Bessent lo dice sin ningún tipo de empacho, porque Bessent dijo que el gobierno argentino activó este primer tramo del swap de divisas con Estados Unidos. Esta operación generó una ganancia para Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump. Bessent dijo,
que se utilizó una pequeña cantidad. La línea de crédito total era de 20.000 millones. En realidad eran 2.700 millones. Se utilizó esa cantidad para que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Obtuvimos ganancias por ello, dijo. El funcionario explicó que Estados Unidos usó su hoja de balance para estabilizar a la Argentina, pero enseguida dijo, el gobierno ejecutó un rescate financiero a la Argentina. Cuando le preguntaron eso, si era un rescate, Besen dijo, ¿por qué lo llamás un rescate? Es un rescate si uno no gana plata. Nosotros ganamos plata, dijo Besen. A él le importa un carajo, él lo explica directamente. No más que tenemos a Besen que nos dice las cosas como son, porque acá como nadie lo explica, ni Santilli, que es un ministro del Interior que ya tuvo sus incidentes con Kicillof, ya sigue con las mismas ridiculeces sin tomar una medida política acorde, como nadie sabe qué carajo pasa con el SOAP, porque nadie sabe toda la plata que se está gastando ahí y nos estamos peleando. Claro, el día que se vaya, este presidente nos va a dejar mínimo 20.000 millones de dólares más de deuda, pero la gran ventaja es que no la va a explicar, ni siquiera la va a explicar. Entonces, Besen dijo, usamos el Fondo de Estabilización Cambiaria para estabilizar a un gran aliado como América Latina. El gobierno va a ganar plata. Tenemos una oportunidad para crear aliados en América Latina y estabilizar la economía, y teniendo una ganancia es un buen negocio para los norteamericanos. Esto lo explicó, claro, porque allá el gobierno de Trump está muy hackeado, sobre todo por los demócratas, que le están bloqueando la actividad, el rendimiento de cuentas del Estado. No es como acá, ellos rinden cuenta al Estado, no joden con el Estado. Acá lo quieren hacer desaparecer el gobierno de Milei para sus propios negocios. Y dijo, se utilizaron alrededor de 2.700 millones de acuerdo, el monto designado a retornar los fondos aportados por la Casa Blanca para esta intervención. El gobierno no dio detalles, el gobierno argentino, sobre las características del swap. Y inclusive Besen dijo, yo prefiero usar la paz. Escuchen esto porque es una cosa de loco, ¿no? Yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa. Es decir, Besen dice, nosotros pedimos un país como la Argentina para darle guita y que con la plata que le damos nos quedamos una parte y hacemos este negocio, hacemos la escolazo, gana el gobierno argentino con los intereses, ganamos nosotros, porque si no le tenemos que tirar bombas a los narcolanchas, como pasa en Venezuela. Es decir, así me gusta la democracia, para Besen y para Trump, ¿no? Porque si no, lamentablemente los tenemos que bombardear. Claro, ¿y acá qué problema tiene? Si le vamos a entregar el litio, le vamos a entregar el cobre, le vamos a dar todavía no se desactivó un poquito, no se desactivó en realidad, se dejó de lado porque están en las peleas internas del gobierno el tema de las tierras raras. Ya vamos a ver el momento en que Estados Unidos se lleve la tierra. No va a quedar tierra. Guarde la tierra, señora. Si usted tiene una quintita en el fondo, guarde la tierra en algún lugar porque se la van a llevar los Estados Unidos. Es como una broma trágica, ¿no? Mientras tanto, fueron ocurriendo cosas como las reuniones del jefe de gabinete Manuel Adorni y ahora el ya nuevo ministro de Interior Diego Santilli, con gobernadores de San Juan y con Yarlora de Córdoba, y también con Frigerio de Entre Ríos, proponiendo la reforma de la ley de glaciares en algunos casos, y con todo se habló con el tema de la reforma laboral. Ojo que los gobernadores todavía no vieron nada, ¿eh? Los gobernadores, por supuesto que tienen un grado de connivencia con el gobierno nacional, pero hasta que no vean un mango, ni vean de parte de la Administración Nacional, no va a ser tan fácil. Y ya que se quedó esto, ya hubo dos conflictos con Santilli. Santilli primero que asumió, pero como Karina Milei lo está poniendo a prueba a Santilli, esta es la verdad, a Santilli le sacaron hasta el RENAPER, le vaciaron el Ministerio Interior y se lo llevaron a Patricia Bullrich, que ahora se va del Ministerio de Seguridad, y se lo dieron a Adorni, y finalmente en esa disputa se quedó con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Dicen que Santilli tiró la bronca porque en realidad el RENAPER es una buena fuente de recaudación.
entre todo lo que se cobra por el Registro Nacional de las Personas, llámese DNI, pasaporte, todo eso, es mucha guita. Entonces Santilli dijo, no, eso no me lo toquen. Bueno, está bien, te dejamos eso, pero se llevaron un montón de cosas. Y en la otra metida de pata de Santilli fue la que tuvo con Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, el gobernador Axel Kicillof pidió una reunión a Santilli para reclamar el pago de la deuda de 13 billones de pesos. Le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó. Enseguida, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, pidió una audiencia concreta para que Santilli, para tener una entrevista con el ministro del Interior, con Santilli, para ver cómo se soluciona este problema, y Santilli dijo, ok, lo tengo en carpeta, y le mandó un dedito por Twitter. Por supuesto que Bianco hizo una denuncia pública y le dijo, usted es un maleducado, porque estas cosas las queremos escritas. Si ustedes no nos quieren recibir, a la provincia de Buenos Aires pónganlo en la letra, explíquenlo, no me mande un Twitter con el dedito, porque esto parece como que, viste, le pedís a un amigo, che, vamos a tomar cerveza, vení a tomar cerveza a casa esta noche. Bueno, te mando el dedito, dale, o lo voy a tener en cuenta. ¿Qué deben tener en cuenta? Esto es una cosa mucho más formal de una autoridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional, en lugar de las chantadas que hace ahora, de las que participa también nuestro ahora colaborador directo del gobierno, Diego Santilli. Bueno, también está el tema de la reforma laboral, pero también estamos hablando con el tema de la reforma universitaria, que en un minutito vamos a tener en línea para hablar de este tema. De la reforma laboral, quiero decir algunos aspectos. Con el tema de la reforma laboral sigue hablándose, por ejemplo, hubo declaraciones del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que dijo que la reforma del gobierno de Milei, Yasky estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, y dijo que buscan la indefinición absoluta del trabajador, que para fijar salarios, flexibilizar y precarizar el empleo. La semana pasada hablamos con Oscar Cuartango, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dijo que acá, esto, y recién lo recalcaba Lezana, ellos lo que buscan es la precarización, y Cuartango nos decía, acá el problema no es la reforma laboral, porque nadie va a invertir si acá no crece el país. El tema de la situación económica es modificar y hacer un plan económico acorde a la situación que vivimos y no hacer una precarización. ¿Para qué quiere una precarización una pyme para contratar trabajadores? ¿Cómo va a contratar trabajadores una pyme en negro, como quiere el gobierno, si ellos se están cerrando? La pyme lo que quiere es que no cierre la pyme. No va a contratar trabajadores, va a perder trabajadores porque va a cerrar. Entonces lo que falta es un plan económico acorde, un plan económico en beneficio de los trabajadores, y no como este escolazo financiero que está haciendo el gobierno sin ningún tipo de sustento. Y como decíamos, se inició desde ayer una huelga de 72 horas por el tema del financiamiento universitario, este paro universitario que lo hace la CONADU y la CUNADU Histórica. Son 72 horas de paro de las universidades en todo el país por la apertura de paritarias, de la aplicación de ley de financiamiento universitario, y por supuesto, una de las dos organizaciones que lo tiene, que lo está llevando a cabo, es la CUNADU Histórica, y ahí estamos en línea con la secretaria de Formación de la CUNADU Histórica y dirigente de la CTA Autónoma, en este caso, que está en comunicación con nosotros, Claudia Baigorria. ¿Cómo estás, Claudia? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer siempre dialogar con vos. Muchas gracias. Bueno, te escucho a vos, porque ya hablo tanto del gobierno que... No, bueno, yo no, claro, es que ese es el tema de estos días, ¿no? Y ni hablar después de lo que ha sido la elección del 26 de octubre. Bueno, por eso, vamos... Muchos de nosotros y nosotras también terminan apareciendo interrogantes más allá de las injerencias del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, sí, llegamos a Francia, prácticamente finalizando ya el ciclo lectivo 2025, y sin respuestas para la comunidad universitaria en su conjunto, ¿no? Después de un año tan duro, de tantos reclamos, de tanto diálogo con el Poder Legislativo, con ambas cámaras legislativas,
después de que el presidente de la Nación vetara por segunda vez, por segundo año consecutivo, vetara la ley de financiamiento universitario, y termina, bueno, siendo el Poder Legislativo el que convalida con las mayorías necesarias, convalida lo que es el rechazo al veto presidencial y diciéndole al Ejecutivo, cúmplase la ley. Sí, pero el gobierno... Al momento de su prolongación, claro. Al momento de promulgar, el gobierno nacional promulgó esto, porque no le quedó otra, porque le rechazaron el veto del Congreso, pero resulta que le dice al Congreso, financienlo ustedes, ¿no? Esto es inadmisible, y ustedes ahora, más una serie de reclamos, es que están haciendo este paro de 72 horas. Explícame. Claro, bueno, lo que ocurre es que en este decreto, el 759, que fue el decreto de promulgación de la ley 27795, que era la de financiamiento universitario, el gobierno lo que hace es suspender la ejecución, pero al mismo tiempo reconoce la deuda salarial. ¿Qué es lo que supone esto? Que reconoce que debería otorgar un incremento del 40,25 a ese momento sobre los básicos del mes de julio de 2025, para alcanzar lo que dice la ley, que son los salarios actualizados por inflación al mes de diciembre del 2023. Ese es el retraso salarial que tenemos, que al día de hoy, con el nuevo índice y todo, y sin aumentos, porque el último aumento que hubo fue del 1,1% sobre el sueldo de septiembre, otorgado por decreto, hoy debería ser cercano a un 45%. O sea que lo que hizo el gobierno desde que asumió fue bajar a la mitad los salarios docentes universitarios. Hoy los docentes universitarios tienen sueldo de hambre, Claudia. Sí, bueno, hoy estamos con... o debajo de la línea de pobreza. Claro, nuestro cargo testigo, que es el auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva, que son 20 horas semanales, está en 395.000 pesos, claro, ¿no? Claro. Que por la garantía salarial, que es esa diferencia que siempre paga el gobierno y pagan las provincias también. Ay, ¿se cortó la comunicación? ¿Se cortó? Date una idea. Espera que un bache porque se cortó esta última. Perdón. No, decime hasta. Okay. Sí. No, te decía que el cargo básico testigo nuestro está en alrededor de 400.000 pesos. Correcto. Con el adicional para alcanzar ese piso de garantía salarial llega a los 600.000. Esa garantía salarial se extiende desde el que recién se inicia hasta el que tiene 11 años de antigüedad y alcanza a los cargos de auxiliar y de JTP, o sea, el jefe de trabajos prácticos. O sea, que ingrese el JTP hasta los 6 años, ¿no? O sea, que ganan lo mismo alguien que recién se inicia que alguien que tiene 11 años de antigüedad, y si es auxiliar gana lo mismo que su inmediato superior, que es el jefe de trabajos prácticos. O sea que esto nos desvirtúa lo que es también el nomenclador de funciones y de responsabilidades que corresponden a cada cargo y a cada jerarquía dentro de la universidad, que es por lo que cada docente vos concursás un cargo, una dedicación, y en función de eso se establecen cuáles son tus responsabilidades. Tenemos desde auxiliar, jefe de trabajo, profesor, titular, que es la máxima jerarquía, y en las dedicaciones lo mismo. Bueno, hoy está desvirtuado porque esto avanzando cada vez más en función de que los básicos son tan bajos que todo el mundo termina incrementando ingreso al bolsillo a partir de esta garantía salarial, que es una suma en gris además, ¿no? Que no tiene aporte para la jubilación, etcétera, etcétera. Así que bueno, el cuadro salarial no puede ser, es el peor de los últimos 40 años. Eso es así, eso dicho por todas las organizaciones sindicales, pero también está ocurriendo, esto es lo que hace que muchos docentes busquen otra profesión, porque incluso otro oficio, porque incluso desde la docencia de las jurisdicciones provinciales, hoy se están pagando mejores sueldos en la universidad, sea cual sea la provincia, a excepción de muy poquititas que tienen salarios también por debajo de estas garantías. Está todo muy diversado, y lo que lleva es a una desjerarquización de la tarea docente. Docentes que están
segunda opción de otro trabajo, sea como docente o en la actividad profesional de manera individual o incluso manejando taxis de plataforma. Esto también se ha dicho en muchos lugares. La propia decana de la Facultad de Agronomía de la UBA habla de que entre 2023 y 2025 tuvieron 77 renuncias, que es un 11% de la planta rentada en esa facultad. Sabemos lo que cuesta formar a un cuadro profesional dentro de las universidades públicas, ¿no? Sí. Que son años de inversión en su formación, en el tema de las publicaciones, las investigaciones, etcétera, etcétera. Y que las renuncias se han duplicado se han aumentado en un 103% comparado con lo que es de 2020 a 2022. Esto es una reforma laboral ya de hecho, ¿no? O sea, no se necesita aplicar una reforma laboral porque la reforma laboral se está dando en las universidades a partir del éxodo de docentes o renuncias anticipadas o jubilaciones anticipadas por los bajos ingresos que hay en la actividad. Qué interesante, entonces, qué interesante este análisis porque primero, bueno, ya sabemos cómo lo manipula el gobierno, quiere plantear una reforma laboral como para la modernización laboral que ellos implican, ya se viene dando y evidentemente como para explicarle a la gente, no se necesita una reforma laboral, lo que se necesita es mejorar la situación económica también, ¿no es cierto? ¿Cómo ves que puede entrar este tema de la reforma laboral de parte del gobierno y cómo también, si es posible, resistir a un cambio de esta naturaleza? ¿Cómo lo ves? No, por supuesto, desde ya que nosotros lo estamos resistiendo y lo seguiremos resistiendo en las calles y en todos los fueros, como lo hicimos en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, como lo hicimos también en tiempos del menemismo y como también hubo un intento por parte del gobierno de Alfonsín, recordarás, sí. Que fue la de introducir una reforma laboral en el Estado y por carácter transitivo también en las universidades públicas. Nosotros creemos que no está mal que se hable de algún tipo de mejoras y actualizaciones, como en su momento durante el gobierno de Alberto Fernández, con posterioridad a lo que fue la pandemia y durante la pandemia, se trató en el Congreso de la Nación, en diputados concretamente, dentro de la Comisión de Asuntos Laborales, que luego se convirtió en ley, el tema de la regularización de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, que no estaban conveniados, no tienen convenio. De hecho, son trabajadores precarizados. Entonces, todo el mundo había virtualizado sus tareas. En la universidad se llegó prácticamente al 95% de la virtualización, o mejor dicho, el acompañamiento por medios remotos, lo que fueron los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque había aislamiento, así que todo el mundo siguió estudiando en su casa y los docentes siguieron dando clases desde su casa, también sin acompañamiento en esto, sin bonos por conectividad, usando sus propias herramientas tecnológicas, pagando la luz de nuestro bolsillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cuestiones que pueda tener una regulación no estaría mal. Ahora, eso sería en beneficio de la clase trabajadora. Y sabemos que este gobierno busca maximizar la rentabilidad de sus grupos concentrados de poder. Ni siquiera estoy hablando de la defensa de las pymes, porque cuando lo intentó Mauricio Macri, cuando ocurrió acá, y ahora es como vos decías al comienzo, las pymes están cerrando. Hay más de 1.000 pymes que ya han cerrado desde la asunción del gobierno. Y vemos todo lo que están cerrando fábricas e incluso empresas de tamaño bastante más grandes que las pymes, ¿no? Está muy bien lo que planteabas recién, porque cuando hablan de que yo me pregunto si en realidad lo que está fomentándose del gobierno es el trabajo en negro, porque al quitarle todos estos derechos, en realidad, no quieren el trabajo formal, quieren que se actualice o se siga incrementando el trabajo en negro. Pero encima, claro, no se llevó, como pasó con Alberto Fernández en el tema a raíz de la pandemia y demás, el trabajo ¿cómo se llamaba? El trabajo a distancia, ¿no? Por ejemplo. A distancia. Sí, el trabajo a distancia no quedó regulado, es decir,
Hoy te tiene una empresa trabajando a distancia, muchos trabajadores universitarios o los Rappi, en el caso de, bueno, es otra cosa, pero en el caso de aquellos trabajadores, sí, pero son... pero que no tienen manera de ser regulados, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en el caso de los Rappi es peor todavía, ¿no? Claro. Porque allí es imposible que negocien salarios con una patronal visible. Ellos son empleados de una plataforma y ni siquiera empleados, ¿no? Y exponen y arriesgan su propio vehículo, su propio cuerpo, sin una RT que los cubra, sin una obra social, arriesgando también con los repartos de noche su propia seguridad. Así que bueno, es un trabajo mucho más precarizado. Entonces, decime una cosa. No, decime una cosa, porque ese es un tema más profundo que otro día te voy a llamar para profundizarlo un poco más. Porque hoy el trabajador joven, que no tiene mucha noción de lo que significa el aporte, lo que significa jubilarse el día de mañana, su horizonte queda lejos, el aporte de la obra social y demás, prefiere la libertad. Pero hay que explicar que ese trabajo con libertad implica que no tengas ningún derecho ni te reconozcan nada. Este es un grave problema también. ¿Cómo luchás con esa mentalidad, no? Con esta mentalidad tan emancipada desde el punto de vista de que no tiene ninguna formalidad. Es complicado. Sí, pero además es muy pasatista, digamos, es muy del vivir el hoy y no pensar que el día de mañana voy a ser una persona mayor, que voy a necesitar una obra social para atender mi salud, que voy a necesitar un retiro, que voy a necesitar una jubilación, que no me la va a dar el sistema de capitalización, como ya vimos que ocurrió en los años 90. Entonces, bueno, hablamos de trabajo con derechos. La diferencia es trabajo con derechos y el trabajo prácticamente, no digo esclavo, porque mientras haya una paga, no es trabajo esclavo, pero sí absolutamente privado de todo lo que es la legislación laboral, que es la legislación laboral, que es muy rica y muy protectiva en muchos aspectos, pero que precisamente por esto es que la quieren reformular, ¿no? Entonces aquí apostamos, ¿a qué cosa apostamos? A la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras, a la unidad de todos los sindicatos, para decir, esto hay que resistirlo en las calles, porque ya se intentó y fracasó, porque ya probaron con los empresarios de tratar de endulzarlo y simplemente lo que lograron fue la apertura indiscriminada de las importaciones, los sustitutos también. Entonces, bueno, esto no lleva a ninguna reactivación económica. Decime una cosa breve, así termino el programa, que tiene que ver con si se ha logrado, digamos, no se ha logrado revertir esta batalla cultural que quiere el gobierno de precarizar todo y de volver todo a la indiferencia y a la soledad y al individualismo. Respecto de los universitarios, se hicieron notar evidentemente. Recién hablaba con Norma Lezana respecto de la tarea, aunque ahora los quieren sumariar, a la tarea del Hospital Garrahan y de los trabajadores de la salud. Ni hablar de los jubilados, que la verdad que los jubilados no quedaron al amparo ni siquiera de un veto. Pero digo, se instaló en la gente, se instaló en la ciudadanía. Y sin embargo el gobierno reina como si nada y hace lo que quiere. Es muy pesimista lo que te digo. ¿Cómo se revierte esto? Si en estos rubros hay una especie de conciencia, pero el gobierno no asume el golpe, no escucha el golpe. No, bueno, a ver, nosotros consideramos que, primera cuestión, saludamos el triunfo del Garrahan, lo consideramos como un triunfo, más allá de que logre recomponer o no el desfasaje, pero creemos sí que fue un producto muy claro, muy palmario de la lucha que dieron, del mismo modo que ocurrió con el tema de la emergencia en discapacidad, y que de algún modo el gobierno, incluso por la vía judicial, como que los rectores ya han ido a la justicia para que el gobierno cumpla con esta ley, tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la Universidad de Buenos Aires por su lado, y también los gremios estamos evaluando la judicialización, pero estamos frente a un gobierno que es indiferente, es un gobierno totalmente ajeno y cruel, ajeno a más que a los reclamos, a los enormes consensos que la ciudadanía construyó junto a la comunidad universitaria, en las calles, en el Congreso de la Nación también, logrando
una mayoría que era impensada para muchos, incluso para muchos de nosotros, un poco más pesimistas a veces por cómo venía este gobierno manipulando las voluntades en la Cámara de Diputados. Sin embargo, allí la ciudadanía se puso de pie junto con el movimiento universitario, pero este es un gobierno decidido a destruir la educación pública y la ciencia y la tecnología también por decreto si lo puede hacer. Y nosotros en esto sabemos que es un escenario de disputa, ¿no? Entendiendo la disputa como una batalla cultural. Entonces, la universidad pública en ese sentido y la educación pública también están instalados en el colectivo popular como la única salida aspiracional incluso para poder pensar en un futuro diferente, sobre todo para la gente de menores recursos. Entonces, es un error pensar que todo el mundo va a seguir acompañando estas políticas de crueldad porque solamente se piensa en el hoy. Y esto también uno lo puede, o sea, hay datos, más allá de la desesperanza, más allá de lo que se le puede achacar a la oposición, si tuvo o no propuestas que la gente pudiera acompañar. El resultado electoral es otra cosa, y es casi una foto de algo que venía siendo casi anunciado un poco, ¿no? Pero siempre optimistas nosotros, en el sentido que en algún momento esto se va a revertir. Claudia. Pero bueno, seguiremos con la lucha, por eso estamos de paro, 72 horas esta semana, el martes vamos a un plenario de secretarios y secretarias generales para ver cómo continuamos en lo poquito que resta del año y a la espera de que el gobierno sea a través de los paros y las movilizaciones, o sea, a través de la justicia, deponga su actitud de indiferencia hacia el conjunto de la comunidad universitaria. Claudia, un gusto escucharte. Te gusta hablar, ¿eh? Te gusta. Ay, sí, perdón, hablo mucho como dice mi marido. Yo también, como dice tu marido. No, claro, no, es que me hiciste descansar. Yo acá me dormí una siesta y te dejé hablar, pero la verdad que todo lo que dijiste, como siempre, es espectacular y está muy bueno, es un gusto llamarte, muchas gracias, es un gusto llamarte y escucharte, la verdad. Claudia, gracias por todo. Es un gusto dialogar con ustedes, lo repito, y gracias por preocuparse por la realidad universitaria siempre. Un abrazo grande. Un beso muy grande. Claudia Baigorria, secretaria de Formación de la CONADO Histórica y dirigente de la CTA Autónoma, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. OSFATUM. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, como todos los jueves estuvimos en Trabajadores y Empresarios, Martín Loza en la operación técnica, Leandro Laugé en la producción periodística, para todos ustedes. Hasta el jueves que viene por Radio Caput. Gracias.